Bendiciones hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la integridad y la ética cristiana. Cuando hablamos de la palabra integridad, estamos hablando acerca de una palabra proveniente del griego que significa libre de mancha y que sea de una sola pieza, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de integridad, estamos hablando de personas no perfectas, sino personas que buscan cómo agradar a Dios en lo que hacen, en lo que dicen, en sus maneras de actuar, ¿verdad? Entonces la integridad nos lleva a tener una ética cristiana. La ética cristiana, la palabra ética vamos a mencionar, significa hábitos y costumbres aprobadas por una cultura. Entonces, si nosotros decimos ser hijos de Dios, vamos a buscar tener ciertos hábitos, vamos a manejarnos en la vida de una manera que sabemos que a Dios le agrada, ¿no? ¿Y cómo puedo saber yo que mi manera de conducirme es algo que agrada a Dios? Bueno, entonces cuando me pongo a la luz de la Escritura y puedo observar que la palabra de Dios me va llevando a que yo pueda tener un comportamiento que es el que Dios aprueba. Cuando nosotros pensamos en esto, en integridad que conlleva a la ética cristiana, podemos pensar en cómo yo me puedo manejar en mi familia, primeramente, ¿no? Entonces podemos decir la integridad dentro de la familia, cómo me llevo con mis hijos, cómo me conduzco con mi esposo, con mi esposa, de parte de los varones, cómo es el diálogo, cómo es mi comunicación, cómo es mi relación con los vecinos, cómo es mi relación con la gente de mi entorno, ¿verdad? Entonces cuando uno comienza a dar estos pasos, cuando uno conoce al Señor y de repente puede comenzar a caminar, puede ser transformado, como una de las clases que vimos también por el Espíritu Santo, entonces tengo que realizar ciertos deberes, ¿no? Que dan fe de lo que estoy diciendo. Uno no puede decir ser alguien sin comprobarlo, ¿verdad? Yo puedo decir soy buena o hago la voluntad de Dios, pero sin embargo en mis acciones no lo demuestran. Entonces cuando uno tiene que dar fruto de las cosas que dice, ¿no? Entonces tenemos ciertos deberes que están en la palabra de Dios, que Dios nos enseña que nosotros debemos conducirnos de cierta manera, ¿no? Entonces cuando vemos ciertos deberes, el primero que podemos observar, el que vamos a mencionar, es el deber de amar al prójimo. Y vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 22, verso 37, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es importante que nosotros podamos amar, ¿no? El libro de Corintios, 1 Corintios 13, nos enseña que sin amor no vale nada lo que hacemos. Las obras no tienen sentido si uno no tiene amor, ¿verdad? Entonces nosotros debemos amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? La palabra prójimo significa el próximo, ¿no? El más cercano. Entonces muchas veces las personas piensan que amar al prójimo es a mi familia, a los que yo quiero, a mis amigos, pero sin embargo la palabra nos enseña que al que tengo próximo, ¿no? A la persona que tiene necesidad, debo amarla y debo ayudarla, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra como cristianos. Nosotros tenemos que aprender a dar, aprender a amar, ¿no? Cuando un corazón tiene amor hacia las personas, cuando un corazón tiene amor hacia Dios, entonces como fruto de ese amor es el dar. Así que nosotros tenemos que aprender a dar, ¿no? Aprender a amar a otras personas. También podremos decir como un deber ser equilibrados. Dice Romanos 12, verso 1: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Es importante que nosotros podamos tener un equilibrio en nuestras emociones, un equilibrio en cómo nos vemos, ¿no? Hay personas que tienen su autoestima baja, entonces piensan que no sirven para nada, que todo les va mal, que no encuentran solución a sus problemas, o por el contrario, otra persona que piensa que lo sabe todo, que no tiene nada más que aprender, ¿no? Entonces tenemos que tener un equilibrio. Yo me doy cuenta de ese equilibrio con cómo hablo, cómo me dirijo, ¿verdad? Entonces voy a ver mi vida como Cristo la ve.
El primer deber, dijimos, entonces amar al prójimo, y el segundo deber, tener un equilibrio en nuestras emociones y en la manera en que nosotros nos vemos, ¿no? ¿Qué es la manera correcta? Es la manera que Dios nos ve a nosotros, ¿no? Como dice el Real Sacerdocio, como un tesoro para Dios, somos cada uno de nosotros, entonces tenemos que tener este equilibrio. Si usted piensa de usted mismo con lástima, o estás pensando que tu vida no tiene sentido, que no vale, o que Dios bendice a todo tu alrededor, pero a vos no, entonces tenemos que buscar ese equilibrio en la presencia de Dios. También dice, un deber que podemos encontrar también es el cómo tratamos a los demás, ¿no? Pablo le enseña a Timoteo y le empieza a dar una serie de instrucciones de cómo tratar a las ancianas, cómo tratar a las hermanas, cómo tratar a los hermanos, ¿no? Da como una enseñanza de cómo debe tratar a los demás. Y nosotros tenemos que aprender a tratar a los demás, a tratar a las personas de nuestro trabajo, a las personas de la iglesia, que tenemos que tener un trato cordial, ¿verdad? Hay personas que cuando hablan, ladran, ¿no? Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros, sino que podamos tener un trato cordial, que cuando alguien quiera hablar con nosotros diga, qué agradable es hablar con esta persona, o algo tiene diferente, ¿no? Porque cuando hablamos transmite paz, ¿no? Cómo me comporto en la calle, en el tránsito, con los demás. Es importante cómo tratamos a los demás, como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si vamos a recapitular, dijimos, primer deber como ética cristiana es amar al prójimo. Segundo, tener un equilibrio de nosotros mismos, o sea, nuestras emociones. Tercero, cómo trato a los demás. Y cuarto, dice un deber de cuidarme con las palabras. Santiago 3 nos enseña que la lengua es como una llama que puede encender un gran bosque, dice, ¿no? Las palabras, lo que nosotros decimos. Entonces, yo tengo que cuidarme de cómo hablo, de lo que digo. Uno puede matar a una persona, un padre puede marcar para toda su vida con lo que le dice a su hijo, ¿no? Entonces, si yo todo el tiempo estoy diciendo que fulano es un inútil, que nunca va a aprender, que no cambia más, nosotros estamos atando a esas personas con las palabras que decimos. Tenemos que empezar a cambiar todo eso y manejarnos como dice la palabra de Dios, que yo no voy a dar muerte con mis palabras, sino que voy a dar vida. Entonces, voy a ver a las personas a través de Cristo y voy a declarar sobre sus vidas lo que Cristo piensa de cada una de ellas. Que no importa lo dificultoso que sea que las personas cambien, en Dios sí pueden cambiar. Que yo mismo puedo cambiar, ¿no? Entonces es interesante que nosotros podamos ver las cosas a través de la Escritura. También tenemos que ver un deber, es qué hacemos con los bienes, ¿no? Dice, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. O sea, muchas personas piensan que el dinero lo es todo, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo administrar lo que Dios nos dio. Hay personas que se llenan de deudas, hay personas que no saben utilizar las tarjetas de crédito, compran sin pensar que pueden cubrir eso. Hay personas que no tienen medida en lo que gastan y que piensan que solamente teniendo cosas materiales eso va a producir felicidad. Pero la verdad es que Dios nos enseña cómo nosotros debemos manejarnos con los bienes. Nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos da. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría en cómo yo debo gastar mi dinero, cómo debo invertir. La Biblia nos enseña un montón de maneras en cómo yo puedo ser buen administrador de lo que Dios nos da. Entonces, uno tiene que aprender esto, ¿verdad? El hecho de que si somos personas íntegras, si somos personas que queremos agradar a Dios, si tenemos ética cristiana, ¿no? Si tenemos esos hábitos y esas costumbres que demuestran que somos hijos de Dios, tenemos que cumplir cada uno de estos deberes. Estos deberes que son amar al prójimo, el deber de ser equilibrado en mis emociones, el deber de tratar bien a los demás, el deber de tratar bien a mi familia, de ser una persona de testimonio, el deber de no hablar de más, no tener palabras que lastimen, el deber de ser un buen administrador. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto a la luz de la palabra de Dios,
vamos a ser bendecidos y vamos a ir caminando por cada una de las enseñanzas que estuvimos aprendiendo en este tiempo. El vivir en la gracia, el ser transformados por el Espíritu Santo, el tener fe. La verdad es que nosotros podemos crecer, ¿no? Y quería decirles algo más. Tal vez que estamos pasando ya varios meses que no podemos asistir a la iglesia, que estamos tomando estas clases de esta manera. Nosotros tenemos escuela bíblica, tenemos IET, tenemos Instituto Bíblico. El pastor estuvo enseñando también unas clases de Apocalipsis, así que si todos aquellos que no la vieron todavía, que pueden pedirnos y vamos a pasar a los videos. Es importante que podamos aprovechar el tiempo. Las personas dicen, todo este tiempo fue un tiempo perdido, pero nosotros tenemos que ser sabios, tener sabiduría de Dios y saber que es la oportunidad para que podamos estudiar la palabra y podamos aprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Tómense un tiempo, haga un devocional. Un devocional es apartarme una hora, unos minutos para leer la Biblia, para orar, para estar con Dios, para cantar, para rendir la adoración a Dios. Entonces, tómese su tiempo. Cuando terminemos el video vamos a poner una placa donde usted va a ver una serie de ejercicios para que pueda realizar, para que pueda tener una lectura semanal de lo que vamos aprendiendo. Esto que estuve hablando lo va a tener en una placa para que usted pueda leer y pueda contestar algunas preguntas. Si quiere puede enviármelas después, si tiene alguna duda, porque lo importante es que nosotros podamos aprender y podamos crecer. Dios quiere que en este tiempo nosotros podamos crecer y alcanzar la medida que Él pensó y planeó para cada uno de nosotros. Entonces, los animo a que puedan estudiar, los animo a que puedan releer los versículos que hemos mencionado en esta clase y que podamos ser personas íntegras, ¿no? Cuando en la Biblia habla de cómo elegir obreros, de cómo elegir personas que sirvan a Dios, habla una palabra que es fascinante, ¿no? Dice que sea intachable. Una persona íntegra es una persona intachable, una persona que nadie puede decir nada, ¿verdad? No digo, como les dije al principio, no hablo de una persona perfecta, sino que hablo de una persona que busca agradar a Dios. Y eso se ve reflejado en todo lo que dice, en todo lo que hace, en cómo se dirige a los demás. Y es importante que nosotros estemos en esa brecha, que caminemos pensando en agradar a Dios en todo lo que hacemos, en cómo pensamos, en lo que hablamos y que podamos ser personas edificadas. Así que les doy gracias a Dios porque pueden compartir cada clase con nosotros. Oramos por ustedes para que puedan aprender más de la palabra de Dios y no se pierdan las clases. Y les pido que completen esto que vamos a enviar para que sigamos edificándonos mutuamente. Así que el Señor les bendiga y hasta la próxima clase.